comenzar. No sé si alguien quisiera comenzar con una oración. Pues si tienen alguna petición de oración que la pueda compartir. No, anfitriones. Sí, pues queremos a orar por el hermano que se llama Isaías. Queremos por él que está ahorita hospitalizado. Por vida, mi hermana también está muy malita. Bien. No, ella tiene que le salió una presa en el hígado. Lo que ha puesto muy malita también de la asiática también. Entonces, pues, ha estado bien malita. Dila, ¿y cómo se llama la otra persona? Isaías. ¿Alguien quiere orar? ¿Voluntario? ¿Usted? Bueno. Amado Dios, Padre, en esta casa te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno. Pues nuevamente estamos estrenando tu misericordia y estamos bien agradecidos, Padre, porque nos has permitido llegar a esta hora del día. Y Padre, por la visita de nuestros hermanos, porque dieron la bienvenida a compartir la palabra en nuestro hogar. Es una gran bendición, Señor. Te agradezco también porque trajiste también a mis hijos, a Sofía y a mi hijo Padre. Gracias porque tú has sido su guardador, tú has sido el que nos mueve, Señor, y guardaste su salida y su entrada. Padre, pero en esta hora también te queremos alabar y glorificar porque eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, eres todo para nosotros. Y Padre, también, pues porque sabemos que tú eres Dios Todopoderoso, venimos ante ti para suplicarte por aquellas personas, por nuestros hermanos que están pasando por enfermedad. Te queremos rogar, Dios Santo, que tú seas con ellos en este lecho del dolor, en su cama donde están postrados, Señor, que tú seas con ellos. Te ruego primeramente por la vida de Isaías, Señor, que él lo internaron y pues ya iba con insuficiencia respiratoria, Señor, y te queremos suplicar que tú ahí intervengas, Señor, si tú quieres, pasa tu mano sanadora, tu mano misericordiosa, Señor, sobre sus pulmones, sobre su cuerpo, Señor, y que se pueda restablecer. Para darle esa confianza a él. Y pues yo sé que él confía en ti, Señor, yo sé que él pidió las oraciones, Señor, porque él confía que tú tienes todo el poder, Señor, y tú eres bueno para con tu creación. Padre, también te estamos suplicando por la vida de Biblia que siga cobrando primeramente en su corazón, en su vida, que siga viendo, Señor, el propósito que tú tienes en la vida de ella. Porque ella has permitido pasar por estos momentos de dolor, para que ella te busque, para que ella se rinda totalmente a ti. Padre, pero si tú también quieres sanarla, te queremos rogar que pues también tú ahí intervengas y pues tengas misericordia de ella, Padre. En tus manos está pues este culto, Señor, y permite que cada uno de nosotros estemos pues bien, Señor, que tú nos cubras con tu mano poderosa también. Y te agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar dos signos. El primero es el castillo fuerte es nuestro Dios. Nada más que no sé qué número es en el primario. El número 26. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Castillo fuerte es nuestro Dios.
Un himno más que cuidará el Señor. ¿Sí? ¿Continuamos por ahí? Amén. Nunca desmayes cuando haya mar, te cuidará el Señor. Tus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Dando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Dando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas se te dará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Dando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Dando está su amor, te cuidará el Señor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Y bueno, es un privilegio estar aquí en la casa de nuestras hermanas de Coyote, la hermana Eunice y la hermana Elisa y sus hijas. Y pues es de gran bendición para nosotros también estar en este lugar.
Y dice la palabra del Señor que su palabra no está presa, ¿verdad? De una de otra manera, la palabra de Dios se lleva a todo lugar. De una de otra manera, porque el Señor ha puesto los medios para que su palabra llegue a estos lugares. Y bueno, en esta semana que hoy iniciamos con esta predicación del miércoles, el siguiente miércoles voy a estar igualmente en el mismo tema relacionado y voy a predicar sobre la iglesia y lo que es la membresía de la iglesia, todo relacionado con ese edificio que conforma la iglesia, ese edificio de 4 paredes, que cuando empezamos a estudiar la Biblia vemos que ese edificio de 4 paredes, ¿por qué de 4 paredes? Con las mismas longitudes que tiene, ¿verdad? Es algo maravilloso cuando tú empiezas a explorar la Biblia y dice ahí en Primera de Reyes 6:7 que el Señor le dijo a Salomón que cuando estuviera construyendo su templo, por favor, era un encargo que Dios le hacía a Salomón, que llevaran las piedras ya cortadas de la medida para que fueran encajando, para que no hicieran ruido en su casa, ¿verdad? Pues, hermano, es algo interesante. A veces decimos, ¿por qué el Señor pidió que se llevaran ya las piedras cortadas de la cantera? Llevarse las piedras ya cortadas para irlas encajando e ir armando los muros, los 4 muros. Y bueno, es algo sorprendente porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis 21:16, ¿verdad? Da las medidas de ese cubo. El templo del Señor es un cubo, hermanos, ¿verdad? Y nos vamos a quedar impresionados cuando vamos a estudiar todo esto de Apocalipsis al final, ¿verdad? Cómo es ese cubo con esas medidas exactas que es el templo de Dios, hermanos. Y cómo cuando estamos aquí dice que nosotros somos esa cantera porque hacemos mucho ruido, ¿verdad? Pero que un día vamos a llevar nuestras piedras ¿a dónde? A esa iglesia, allá donde dice el Señor. Allá vamos a estar con esas piedras en silencio, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Cuando empiezas a leer estas cosas, hermanas, es interesante. Y bueno, yo he estado leyendo algo sobre lo que es la membresía de la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, pero también es importantísimo, hermano, la membresía de la iglesia. Ser miembros de la iglesia es bien importante, hermano. Y eso lo vamos a ver primeramente, si Dios nos concede vida, lo veremos en el siguiente miércoles. Ese es un tema un poquito más largo acerca de la importancia de ser miembros de la iglesia. Muy importante, y vamos a ver ese tema. Pero hoy, hermanos, vamos a ver el organismo más poderoso sobre la tierra. ¿Saben cuál es el organismo más poderoso sobre la tierra? La iglesia. El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el Cordero de Cristo, es la iglesia. Y bueno, vamos a ver que la iglesia es sostenida y sustentada ¿por quién? Por Cristo. Yo les voy a pedir a 2 hermanas que me lean, por ejemplo, Mateo, que me lean el Mateo 16:18, y a la hermana Eunice que me lea Efesios 1:22-23. En Mateo 16:18 y la otra es Efesios 1:22-23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo. A ver, Mateo 16:18, hermano. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando está hablando aquí en Efesios, ¿quién es la persona que está hablando, que está diciendo estas cosas? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién está hablando? Pablo está hablando y dice estas palabras, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Éfeso,
¿Y qué le está diciendo? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y la plenitud de Cristo en dónde? En la iglesia. ¿Cómo es importante la iglesia? Y ser miembros de la iglesia, hermanos. Y eso lo vamos a ver la otra semana acerca de la membresía de la iglesia. Algo que no se puede transferir, ¿verdad? Que no se puede transferir la membresía de la iglesia, hermanos. Si usted saca su membresía en SAM, es suya, porque a usted le dicen, oiga, y la trae allá la señorita dice, oiga, usted no es la misma. Aquí está la foto de la que es mía, usted no puede entrar, salga, ¿verdad? Entonces, la membresía de la iglesia es algo que no se puede transferir, es muy personal. Y bueno, hermanos, la iglesia es de Cristo y Él la sostiene y la sustenta. La iglesia es de Cristo y dice que Él la sostiene y Él la sustenta. Estamos viviendo tiempos que ahorita, hermanos, de que difíciles y que hemos aportado nosotros para que la iglesia se siga sosteniendo y se siga sustentando. Pero ahorita ni siquiera vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el que la sustenta y el que la sostiene que es Jesucristo. ¿Cómo a veces no sabemos cómo el Señor la sostiene y la sustenta? Porque la iglesia es de Cristo y la iglesia tiene por cabeza al todopoderoso Señor Jesucristo y recibe de Él toda la plenitud de su poder. Por eso cuando vamos a la iglesia, ahí está la presencia de ¿quién? El Señor, ahí está la gloria de Dios, hermano. Por eso es necesario ir a la iglesia. Nos es importantísimo que estemos en la iglesia. Y no importa si nuestra iglesia es pequeña a los ojos de algunos hombres, ella recibe de Cristo todo lo necesario para la realización de un ministerio poderoso. Él nos usa, nosotros no hacemos nada, hermanos. Hay veces que en contra de mi voluntad se mete uno la mano, saca la mano. Ay, Dios mío, en contra de nuestras, ¿verdad? Y Él hace todo, hermano, creyendo que si nosotros no la iglesia no crece. No, ¿verdad? Es del Señor y es el que hace todas las cosas. Y nuestro pasaje presenta la primera vez que nuestro Salvador menciona la iglesia. Ustedes saben, recuerdan de dónde se dijo en la iglesia a la primera palabra cristiano. En Antioquía, ¿verdad? En Antioquía. Entonces, hermanos, dice que él cita solo en 2 ocasiones esa palabra y la otra es en Mateo 18:17. Vamos a ver qué dice Mateo 18:17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok. Solo en 2 citas bíblicas del Nuevo Testamento se menciona 2 veces la palabra iglesia, hermano, solamente. Y es aquí en el pasaje de Mateo 16:18 y en el pasaje de Efesios donde se dice también habla acerca de la iglesia. Y el Señor nos indica la grandeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y quiero que en esta tarde meditemos y veamos unas hermosas enseñanzas que nuestro Dios y Maestro nos da las razones por las cuales afirmamos que la iglesia es el organismo más poderoso sobre la tierra. Hoy estamos tristes, ¿verdad, hermanos? Por esta situación que pasamos, ¿verdad? Pero el Señor la sostiene y el Señor la sustenta. A pesar de que no hayamos, el Señor ya tiene sus planes establecidos y esa es nuestra confianza y seguridad, ¿verdad? Dice el primer punto, ¿por qué la iglesia está bien cimentada? ¿Por qué, hermano? Vayamos allí a Mateo 16:18, el inciso A, que dice: Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la roca? Cristo.
Cristo. Nosotros sí podemos entender ese pasaje. La iglesia romana dificulta mucho su entendimiento para creer que la iglesia es edificada sobre Cristo. ¿Y no sobre quién? Pedro, porque ellos creen que es Pedro, ¿verdad? Pero sí nosotros sabemos que es sobre Cristo. Y mucho se ha errado al malinterpretar estas palabras de Jesús. El pueblo católico romano, hermanos, asegura con esta declaración, el Señor está cimentando en el apóstol Pedro a su iglesia, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Porque si la iglesia la establece Cristo y debe ser establecida por un hombre que esté perfecto, sin pecado y sin mancha, ¿verdad? Si la iglesia es la esposa de Cristo y dice que la esposa debe estar sin mancha y sin arruga, si hace Pedro, pues Pedro también es un pecador, era un pecador como nosotros mismos, ¿verdad? No puede ser establecida por un hombre que lleve pecado, tiene que ser por alguien que realmente viva en santidad y pureza. ¿Y quién fue el único que vivió así? Pues Cristo, hermanos, nadie más. Y bueno, aquí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo usa dos palabras distintas para decir lo que estamos ahorita diciendo acerca de Pedro. Dice, cuando dice, tú eres Pedro, y dice que él utiliza la palabra Petros, que significa piedra, ¿sí? Y en cambio en la siguiente frase, cuando dice, sobre esta roca, el Salvador usa la palabra Petra, que significa roca, risco, peña. Para usted, ¿qué será más fácil levantar? ¿Una piedrita, una piedra o una roca? Es más fácil, moverá una roca, ¿verdad? Y bueno, es decir, una masa considerable de roca, y con toda claridad el Señor indica que se trata de Él cuando alude a la roca. Entonces, Cristo es la roca. La piedra, ¿quién era? Pedro, una piedrita que, ¿sabes? La puede uno mover. Pero una roca, hermanos, ¿verdad? Usted ha visto rocas que caen de los cielos grandototas, que a veces ahí la dejan mejor porque no la pueden mover por lo pesado y lo grande que es. Entonces Cristo es nuestra roca y es el que fundó la iglesia, y esto lo podemos confirmar con lo que escribe Pablo ahí en 1 Corintios 10:14. Vamos a ver qué dice Pablo allí en 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dice 1 Corintios 10:4. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual los que los seguían, y la roca era Cristo. Todos nos alimentamos espiritualmente de la misma roca. ¿Y esa roca quién es, hermano? Cristo Jesús. Y es interesante ver que en las Escrituras a Dios se le llama roca. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento y vayamos a Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, sin Él es justo y recto. Y mismo Moisés en este pasaje habla acerca de algo admirable, algo maravilloso, y menciona 7 virtudes ahí en Deuteronomio 32:4. Menciona 7 virtudes acerca de lo que estoy mencionando. Primero dice que Él es la roca, que su obra es perfecta, ¿sí? Que todos sus caminos son rectitud, y Dios es verdad. Y Dios, sin ninguna no hay iniquidad en Él. Él es justo y es recto. ¿Podría Pedro decir que Él es la roca? No, ¿verdad? Por eso la iglesia no puede establecerse por Pedro, ¿verdad? Tiene que ser Cristo el que sobre esta roca edificaré mi casa, porque aquí vemos 7 virtudes de esa roca que es Cristo.
No podía Pedro llevar estas cosas y decir yo soy el fundador e iniciador y yo voy a sustentar la iglesia. Jamás. Y vamos, quiero que observemos algo que nos dice nuestro Dios. Es la roca, y esto alude a la estabilidad y firmeza del carácter de nuestro Señor, y nos habla de la naturaleza inconmovible de Él, de su naturaleza inconmovible. Nuestro Señor Jesucristo es invariable en su naturaleza y en su carácter. Él no cambia. Y todo lo que dijo en un principio, ¿verdad? Se saben los atributos absolutos de Dios. Él no cambia, su carácter es incambiable, su carácter siempre será el mismo. ¿Sí? Por eso dice que su palabra es verdad, porque Él no cambia y que diga, yo te dije esto, pero ahora te digo esto. ¿Verdad que no cambia? Lo que Él ya dijo ya está establecido y queda marcado. Bueno, entonces dice que Él es confiable, seguro, eterno, omnipotente, y por eso Él es nuestra roca. Por esos 7 virtudes o atributos que ahí Moisés menciona acerca de la roca de Cristo. Y bueno, si ustedes me lo permiten, quiero echar mano de algunos salmos para enfatizar que la roca es de nuestra salvación y donde está cimentada la iglesia de Cristo. A veces no le damos tanta importancia a la iglesia hasta que ya nos empapamos bien de qué es la iglesia, quién la fundó, quién la sustenta, quién la sostiene, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? Y entonces podemos entender muchas cosas. Quiero pues que vean que Él es la roca, que no se desentiende de nosotros. Dice ahí el Salmo 28:1, vamos a leerlo. Fíjese, estamos en el Antiguo Testamento, la Biblia no dice iglesia, ¿verdad? Eso se dice hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento ellos se reunían, dice, vamos a la asamblea, a la reunión. ¿Qué dice ese Salmo 28:1? Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y luego vamos al Salmo 31:2. Ese es el Salmo 28:1 el que les dije. ¿Sí? Ahora vamos al Salmo 31:2. Él es la roca que oye la oración y nos liberta, hermanos. Ahorita que estamos necesitados de esa oración, de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí el salmista en el Salmo 31:2? Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dice que Él es la roca, Él es la roca que nos guía y nos encamina. Dice el Salmo 31:3. Vamos a verlos ahí, el Salmo 31:3. Léanlo, hermanos, a ver. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Dice que Él es la roca que nos defiende de la opresión del enemigo. Tenemos ahorita un enemigo y estamos luchando contra ese enemigo. Pero estas citas bíblicas es para fortalecer nuestra fe. Dice ahí el Salmo 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y dice otro salmo ahí, dice, Él es la roca que nos protege de resbalar. Salmo 62:6. Él es la roca que nos protege de resbalar. Dice el Salmo 62:6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Estamos viviendo muchas cosas difíciles ahorita que muchos han perdido su fe en el Señor. Entran en una depresión, ¿verdad? Nadie nos puede quitar la salvación que Dios nos ha dado.
pero sí nos puede dividir y puede traer a nosotros otras situaciones difíciles, esta situación que estamos viviendo. Pero lo que Dios nos dio, ya no hay nadie que nos lo quite. Pero el Satanás puede venir a nuestras vidas y nos divide en el hogar, hermano. ¿Sí? Eso sí puede hacer el diablo. Pero lo que Dios nos dio, la salvación eterna, no la quita nada. Pero fíjese cómo si nos divide y nos conflictúa, ocasiona conflictos. ¿Sí? El Satanás, dentro de la misma familia hay conflictos. Necesitamos enfocarnos a estos salmos. ¿Sí? Dice el Salmo 72, 26, que Él es la roca que no permite que nuestro corazón desfallezca. A veces estamos tan tristes que ya, ¿sabes qué? Ya voy a tirar la toalla porque ya no puedo más. Pero dice que Él es la roca. Él es la roca. Salmo 72, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre. Dice, Él es la roca que adiestra nuestras manos para la batalla. Y dice el Salmo 144, 1, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dice Proverbios, el caballo se alista para la ¿qué? Pero la victoria ¿de quién es? De Dios. Hermanos, ya hay que prepararnos, porque la victoria ¿de quién va a ser? De Dios. Pero necesitamos confiar en su palabra, ir a estos salmos y decir, bueno, aquí hay mucha confianza de Dios que nos está alimentando de su palabra para que no desfallezcas, para que no entres en desánimo, porque una del arma mortal del Satanás, ¿cuál es? Se llama el desánimo. No podemos perder la salvación, Él no nos la puede quitar, hermano, pero sí nos puede meter que desánimo, tristeza, desesperación, angustia, conflictos, división ahí. Por eso si leemos estos salmos y si los cantamos con cantos, con himnos y cantos, hermanos, debemos estar siempre preparados para que venga esta plena confianza y seguridad en el Señor. Por todo esto, dice, es Jesús y solo es la roca sobre la cual está cimentada la iglesia. No necesita ir allá a ese lugar de 4 paredes, porque también aquí tiene un lugar de 4 paredes. Y si usted dobla las rodillas, aquí dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está que pueden hacer oración, y aquí con 2 personas unirse, vamos a orar un rato, aquí estemos meditando en la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Él ha prometido que Él nos va a dar la victoria aún en los tiempos tan difíciles que estamos, pero en Él confiamos porque estamos seguros que Él nos va a dar la victoria. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él tenemos que la victoria, y esto debe darnos seguridad y confianza para ejercer nuestro ministerio con valor. Si vamos a la Biblia y estamos leyendo los salmos y salmos, entonces, ¿qué va a traer a nuestra vida? Confianza. Llega la gente que quiere pastillas porque no puede dormir, se siente angustiada, se siente desesperada. Hermana, pero si usted va a la palabra de Dios, aquí está su medicina. Y si canta al Señor himnos y alabanzas, trae una paz y una tranquilidad a nuestra alma. ¿Por qué la iglesia está bien edificada? ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 16, 18, inciso B? ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué está bien edificada? Porque ¿quién es el que la edifica? Cristo es nuestro arquitecto, baluarte y columna de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, por eso debemos tener esa confianza y esa seguridad. Oiga, si te hay albañil del otro lado que ni sabe leer ni escribir,
Pero si llega el ingeniero, el arquitecto, no, mire señor, le vamos a hacer esto, mire, no se preocupe, las zapatas van así, las columnas así, las cargas van a estar de este lado, así, mire, este es el plano, aquí hay un proyecto y todo. Hermanos, ¿le tiene confianza al arquitecto? Sí. Pues aunque el viejito albañil sea un viejito de mucha experiencia, haya hecho muchos edificios, pues cuando ya viene el arquitecto, el ingeniero, pues ustedes dicen, ay, ya vino así para que nos explique y nos diga cómo va a estar esto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que una iglesia bien establecida es aquella que reúne 5 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que dice aquí? Vamos a ver en el libro de Hechos 9:31 qué nos dice. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Parecemos una iglesia que estamos haciendo las cosas contra lo que dice aquí. Dice que debemos estar, que tenían paz. Pues todo el mundo anda con angustia, todo el mundo anda desesperado, sin confiar en el arquitecto, en el que ha establecido y fundado la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Esas 5 condiciones de una iglesia excelente son, primero, que tengan paz, hermana, que tengan paz. Sí, segundo, que sea edificada. Tercero, que ande en el temor del Señor, que sea acrecentada. Y 5, que sea fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. Porque así lo enseña que Hechos 9:31. Así estaba la iglesia en el libro de Hechos. Y debe seguir y permanecer como dice aquí la palabra de Dios. Eso es bien importante que lo conozcamos. Porque a veces estamos atribulados, asustados, no hemos confiado, ¿verdad? Hermano, tranquila, espérense, el Señor ya hablará pronto y Él dirá en el tiempo del Señor cuándo vamos a ver. Que seamos prudentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las características es que sea una iglesia edificada, es decir, que esté sólidamente construida, bien fortalecida, como un alcázar inexpugnable. Y el apóstol Pablo nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, léanla. Columna y baluarte. Hermanos, ahí sí, en antiguo, ¿verdad? En el tiempo antiguo se hacían unas columnas grandototas los romanos, ¿verdad? Porque de ahí se agarraban para sostener ciertas esculturas, pero nosotros sabemos quién es nuestra columna y baluarte, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? 1 Timoteo 3:15. Dice, para que quitarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa baluarte? Significa fornicación. Es una fortaleza. ¿Verdad? Eso es lo que significa baluarte. Una casa bien de fortaleza. ¿En dónde vamos a fortalecernos? A la iglesia, porque la iglesia es ese columna y baluarte. Porque allí es donde el Señor está y nos cuida. El Señor quiere entonces una iglesia bien cimentada, es decir, bien arraigada, pero también bien edificada, es decir, con fuerte crecimiento. Cada día, por una breve, pequeña meditación que ustedes lean en su libro de meditaciones, la hermana manda los devocionales, y al leerlos ella aprende, y al aprender ella crece, pero también le comparte a todos nosotros, y también nosotros que sí, nos alimentamos de ese alimento espiritual y también vamos creciendo, ¿sí? Bueno, dice Pablo ahí que así debe ser la iglesia ideal. ¿Cómo debe ser la iglesia ideal? Quiero que vayan a Colosenses 2:7 para que veamos
una iglesia ideal. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Así debe ser nuestra iglesia, una iglesia ideal, así como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Una iglesia bien edificada no es la que sabe más doctrina, sino es aquella donde cada uno de sus miembros ha sido transformada su vida por el poder de Dios y ha decidido someterse a la soberanía de Cristo en cada situación y en todo tiempo y en todo lugar. Una de las enseñanzas que debe uno transmitir como líder de la iglesia es que cada uno de ustedes sea dependiente total y completamente de Dios en lo más mínimo detalle. A veces en una pequeña cosita que dice, ay hermano, voy a comprar un carrito, pues para mi trabajo. Pues sabe que pídale a Dios que realmente sea para lo que usted lo quiere, ¿verdad? Y que la cuide y la proteja en cada momento de su salida en ese carrito. Pero tenemos que orar y pedirle a Dios que Él sea quien está, que afirme nuestros proyectos. Hermano, si Él no nos concede ese carrito, pues estemos conformes. Si no se dan las situaciones para yo comprar ese carrito que yo deseo para mi trabajo, para ir y venir, pues no lo puedo, pues estemos conformes. Dios sabe por qué no quiere que en este tiempo yo tenga ese carro, ¿verdad? Pero debemos depender siempre de ¿quién? De Dios en todo. Una dependencia total a un mínimo detalle. Cualquier proyecto, por muy chico que sea, insignificante si usted lo considera, debemos depender de Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué la iglesia está bien pertrechada? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia está bien pertrechada, verdad? Tiene ahí está bien protegida. Vamos a ver lo que dice ahí Mateo 16, 18c. ¿Qué dice ahí? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, siempre se ha creído que esta expresión quiere decir que las fuerzas del infierno no pueden dañar a la iglesia de Cristo, pero esa interpretación no es la correcta, hermanos, no es la correcta. Dice que, analizando la palabra, vamos a ver que las puertas del Hades no pueden resistir la fuerza de la iglesia. En las puertas del Hades del infierno no pueden resistir la fuerza de la iglesia. Hermanos, aquí mucha gente está viviendo cosas satánicas, cosas diabólicas. Y usted quiere sacar a aquel joven del infierno donde está viviendo. ¿Sí? Y usted persiste en oración, hasta que ese muchacho no resiste y sale de donde, de ese lugar donde estaba perdido, hermano. ¿Cuántas veces queremos sacar jóvenes que están metidos en las drogas, están viviendo en un infierno? ¿Sí? Pero la iglesia orando, saca a aquel muchacho de ese lugar para que quede, hermano, para que pertenezca a Cristo. ¿Cómo es importante que cuando la iglesia ora, ¿se acuerdan el libro de Hechos? Cuando la iglesia oraba por Pablo, cómo se cayeron las cadenas con los hermanos y estaban asombrados, azorados, porque no lo creían cuando tocó, ¿verdad? Y llegó a la casa donde estaban orando y que no puede ser, si estábamos orando por él. Hermanos, la iglesia cuando ora, se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo es importante que como iglesia, ¿verdad? En las mañanas que todos nos saludamos, buenos días hermanos, Dios los bendiga, oremos por esto, oremos por otros, y dice la Biblia que oremos los unos por los otros, y cuando la iglesia está orando, hermano, el poder de Dios se manifiesta.
hoy le damos gracias a Dios porque pues vemos cómo Dios ha obrado en la nieta de la hermana Chelo. ¿Verdad? Estaba delicadita, muy delicadita de salud, y fuera eran tropiezos, y uno los ve algo imposible, pero dice la Biblia que para Dios no hay ¿qué? Imposibles, y es en el tiempo de Dios que todo lo arregló conforme a Él. Y bueno, ya el lunes la trasladan a la 71, ¿verdad? Y ahorita la niña está bien mejorada, ¿verdad? Ha estado mucho mejor. Bueno, hermano, pero tenemos que seguir orando, no dejando de orar, ¿verdad? Para que el Señor siga fortaleciendo a esa familia y siga viendo que su poder, ¿verdad? De Dios, hermano, que se ha manifestado. Entonces vemos pues siempre, hermano, que el poder de Dios siempre se va a manifestar tarde que temprano. Cuando la iglesia ora, tarde o temprano se va a manifestar. Hermanos, ¿acaso quiere nuestro Señor que su iglesia irrumpa en el infierno? ¿Para qué? ¿Para qué? En cierto sentido, sí, nuestro Señor quiere que entremos en el mismo infierno, no literalmente para rescatar a las almas perdidas y que se dirijan a ese lugar, sino a las personas que están viviendo, que ya les expliqué ahorita, situaciones de que, como si estuvieran en un infierno, gente que está viviendo una situación con su esposo, con sus hijos, el esposo drogadicto, no trabaja, la golpea, sus hijos mal alimentados. ¿Cómo estará aquella pobre mujer viviendo? ¿Qué dicen ustedes? Estamos viviendo un infierno. Pero cuando la iglesia ora, derribamos ¿qué? Esas puertas del infierno y rescatar ¿a quién? A esas almas que están ahí viviendo esa situación tan horrible, hermano. A veces pensamos, ¿verdad? Que ¿cómo voy a entrar al infierno y sacar las almas? No, esas ya no pueden salir, ya no pueden ir de un lugar a otro. Sabemos que ya están ahí para siempre, hay lugares eternos que van a morar, ¿verdad? Pero si ustedes ven en el comentario bíblico de Matthew Henry, van a encontrar eso, la explicación que él dice, las situaciones que estamos viviendo aquí en este mundo, algunas de las personas que están desesperadas. Pero si la iglesia ora por aquellas personas, ¿verdad? Podemos rescatarlas del infierno. Bueno, mire, vamos ahí a Judas, para que vean lo que Judas dice ahí en Judas 1:23. ¿Qué es lo que dice Judas? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cuántas personas, madres, dicen, Eunice, ore por mi hija, por mi hijo que está en las drogas, que no puede salir de ese maldito infierno en el que está viviendo, ¿verdad? Entonces Judas, ¿qué dice? A otros salvad, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego, ¿verdad? De donde están viviendo ahorita, hermanos, de esa situación. Y el Señor desea como iglesia sin temor incursionemos en los lugares donde el hombre se pierde. ¿Dónde se pierde el hombre? En las cantinas, en los prostíbulos, en las malas compañías, ¿verdad? Quiero contarles una historia de un hombre llamado William Bott. Dice que este era un ministro metodista que llegó a la firme convicción de que el evangelio se debía predicar también en los lugares bajos, en los prostíbulos, en las tabernas y en los barrios pobres. Y cuando empezó a hacerlo, dice la historia que fue llamado por la conferencia anual de su denominación en Inglaterra, y se le culminó a no seguir predicando el evangelio así. Le prohibieron que siguiera predicando él y su esposa en esos lugares bajos, en las cantinas y en todos los prostíbulos. Pero dice, pero tomados de la mano, él y su esposa, Catalina, dijeron una sola palabra: nunca. Y continuaron predicando el evangelio en los barrios más pobres de Londres, y así fundaron lo que hoy es el Ejército de Salvación. Ustedes lo conocen en Estados Unidos,
hay un ejército que se llama Ejército de Salvación. Cuando yo iba a visitar a David allá en McAllen, ahí a la entrada está un lugar que se llama Ejército de Salvación, ¿verdad? Y bueno, a este mismo hombre también después se le preguntó que cuál era el secreto de su éxito. Y Bob se quedó pensativo por un momento y luego, con lágrimas corriendo por las mejillas, dijo: el secreto está en la entrega total de todo lo que soy y de todo lo que tengo a Cristo. Servir al Señor no es cuestión de quiénes somos o qué somos, sino en verdad Jesús controla nuestra vida o no. No importa que nos digan ni esto y que el otro. Nosotros vamos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la victoria, hermano. Si Cristo es supremo en nuestras vidas, entonces nada ni nadie podrá detener la poderosa marcha de esta iglesia en la conquista de esta ciudad para Cristo. La Biblia nos dice de todo lo que Pablo sufrió. No fue fácil. La gente piensa que venir al evangelio, a la iglesia, a hacerse cristiano, todo va a ser agua que una vida de dulzura. El Señor no ha prometido esto. Dice que vamos a sufrir, pero Él nos dará la victoria. Y vamos a batallar, sí, pero Él prueba nuestra fe. Vienen pruebas, hermanos, pruebas muy duras. Pero digan, ¿quién de ustedes no ha sufrido una prueba? Todos hemos sufrido pruebas y hemos salido de ellas adelante. ¿Han sido difíciles? Sí. ¿Que hemos sufrido? Porque en cada prueba el Señor nos quita toda esa escoria para aprender. Y en cada prueba que el Señor trae a nuestras vidas, nos deja una enseñanza, hermanos. Una enseñanza. Y bueno, nada debe impedir que el ministerio de esta iglesia impacte a toda la comunidad. No debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. No debemos de detenernos. Seguir ¿qué? Predicando la palabra. Dice la Biblia que si nosotros no predicamos, las piedras ¿qué? Y si no hablamos, Dios nos lo va a demandar. Tenemos que seguir ¿qué, hermanos? Dice la Biblia que de lo que de gracia recibiste, de gracia ¿qué? Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida anterior, pasada, inmunda y perversa, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y sin haber hecho nada, recibimos el regalo de gracia. Sin haber hecho nada, hermano. Y ahora puedo decir yo que fue Dios el que cambió y transformó mi vida. Y hoy puedo decirle, Señor, muchas gracias porque de lo vil y necio el mundo me escogiste, dice Pablo, ¿verdad? Que lo vil y necio escogió Dios para que Él lo llevara y predicara el evangelio. Hermanos, pues gracias a Dios porque tenemos en un lugar donde congregarnos con nuestras imperfecciones de nosotros, pero en la perfecta iglesia que Dios ha establecido es de Él. Hermanos, pues solamente me queda decirles que gracias a Dios por el lugar que tenemos donde congregarnos, por la vida de ustedes también que conforman y forman la Iglesia Divino Redentor, y porque, pues hermanos, gracias a Dios porque ahora con este WhatsApp, que por algo vino esta epidemia, hermano, porque no teníamos manera de comunicarnos, y ahora estas cosas las podemos subir. Yo les voy a pedir que el miércoles siguiente que voy a predicar, va a ser un poquito larga esta predicación, ¿verdad? Acerca de la iglesia en estos tiempos de pandemia. Es el tema que voy a dar. Y su membresía, cómo le estamos viviendo ahorita en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su palabra, ¿no? Que seguimos firmes. Hermanos, pues que Dios los bendiga, y a mis hermanos de toda la iglesia que nos
están escuchando también ahí en sus hogares. Que el Señor les bendiga y estén orando los unos por los otros, hermanos, para que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.